Buenos días, queridos hermanos. Espero que se encuentren grandemente bendecidos. Continuemos con los temas en estos domingos. El día de hoy lleva por título Aprendiendo a pescar. Y encontramos nuestra cita bíblica en Marcos 1 del 16 al 20. La palabra de Dios dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Continuando con nuestro énfasis mensual acerca de mi crecimiento espiritual, hoy tenemos una enseñanza que es fundamental, pues esto definirá o define nuestra vida cristiana. ¿Soy un seguidor o soy un discípulo? Vamos a hablar un poquito acerca de estos cuatro hombres, Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Comenzando por Pedro. Puede ser que también veamos dentro de la Biblia que Pedro era una persona con un carácter de algo duro, arrebatado, impetuoso, como lo podemos ver en Juan, en el capítulo 18, en el versículo 10, cuando ataca a uno de los siervos de los sacerdotes. Después vemos también que Pedro llegó a ser el líder de los discípulos. Tanto él como Andrés, ellos eran de Bethsaida, aunque en aquel momento ellos estaban en Capernaum. Andrés, por otra parte, su nombre es netamente griego. De acuerdo a lo que dice Juan, capítulo 1, fue un discípulo o un seguidor también, un discípulo de Juan el Bautista, y que en parte eso sirvió para conocer a Jesús, y que él le presentó a su hermano Pedro. Jacobo, tanto como él y su hermano, tenían un carácter fuerte, lo que les hizo ser merecedores del sobrenombre los hijos del trueno. También podemos ver que eran ambiciosos. Por ejemplo, cuando le piden a Jesús que querían estar uno a su izquierda y otro a su derecha, cuando él estuviera en su reino. Sabes, lo más significativo en esto es que aquellos hombres que estaban siendo escogidos por Dios, por Jesús, eran personas normales, con trabajos normales, con oficios normales, como lo que hoy llamaríamos común y corrientes. Jesús los eligió para ser sus discípulos, más tarde para que fueran los apóstoles de él. Podemos decir que nadie confió tanto en personas tan normales como Jesús. Él no fue en búsqueda de otro tipo de personas con mayor conocimiento, preparadas en la ley, etc. Él tomó a los pescadores, aquellos hombres de oficio común, para que se volvieran sus discípulos, para que aprendieran de él y se volvieran sus apóstoles. Vemos cómo en la palabra de Dios, Él les dice, venid en pos de mí. Lo primero que notamos en este llamado que hace el Señor Jesús es la misericordia de Dios, porque aunque sabemos que Él es Jesús, Hijo de Dios, y que también es Dios, y que no necesita la ayuda de algún hombre, sin embargo en su misericordia, Él estableció colaboradores desde aquel entonces para que continuaran con el trabajo que Él venía a iniciar. Por otro lado, el hecho de que Jesús llamara a estos discípulos también no quiere decir que no tuvieran ellos la libertad de escoger. Podemos ver en la palabra de Dios cuando un joven rico se acerca con él y le dice que quiere obtener la vida eterna. Entonces, después de hacerle una cierta cantidad de preguntas, y le dice el joven, yo ya todo esto lo he cumplido, cuando se refiere a la ley, cuando le dice que cumpla los mandamientos. Dice, todo esto yo lo he hecho desde mi juventud. Entonces le dice, ve
y vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y es ahí donde llegó la prueba a aquel joven rico, deseando ser un seguidor de Jesús, mas no un discípulo. Porque tristemente dice que al escuchar esta palabra, se alejó, porque tenía muchas posesiones. Ellos aceptaron. Ellos en ese momento, dice que, y le siguieron. Confiaron que Jesús tenía algo mucho mejor para ellos. Ellos dejaron al instante sus redes y le siguieron, alentados por la promesa de su Señor de prepararlos para una tarea muy superior a la que estaban realizando. Una tarea honrosa. Y ahora dice que iban a dejar de ser pescadores de oficio y ahora iban a convertirse en pescadores de hombres. La decisión de estos hombres es tomada por Marcos como un modelo de la actitud correcta que cualquier hombre debe tener ante el llamamiento de Dios. Cuando el Señor nos llama para conocerle, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Pero aún ahí es importante que también decidamos seguirlo como discípulos, anhelar ser discípulos del Señor, aprender de Él. Y que no nos suceda como este joven rico que puso en una balanza sus posesiones y seguir a Jesús. Y tristemente sus pertenencias, lo que había hecho aquí en la tierra o lo que tenía aquí en la tierra pesó más que seguir a Cristo. Después de esto ellos tuvieron una formación y un entrenamiento. Los discípulos o estos 4 hombres que estaban siendo escogidos en aquel momento. A partir de esto, su formación consistiría en caminar detrás de una sola persona, de la persona de Jesús. Fueron llamados a estar permanentemente con Él, compartiendo su vida y visión. Por esa razón, en bastantes ocasiones Jesús se retiraba de la multitud para estar a solas con ellos y darles una enseñanza, darles un mensaje. La formación la formación que ellos llevaban a cabo en aquel tiempo conformaba en su vida cotidiana, en todo lo que hacían y por donde anduvieran, desde la casa, desde la sinagoga, el trabajo, el camino, junto al mar, en la barca. El Señor Jesús usaba cualquier momento para poder instruirlos, para poderles enseñar. Y claro, no solamente Él buscaba que pudieran aprender de una forma académica y que se volvieran unos, por así decirlo, unos cerebritos en las cuestiones espirituales. No, el Señor Jesús buscaba que todo ese conocimiento fuera aplicado a su vida diaria, por lo cual Él quería inculcar en ellos un estilo de vida, un estilo muy diferente. Los hombres de aquel entonces, los judíos, quienes estudiaban la ley, aprendían mucho acerca de la ley y eran eruditos acerca de las escrituras. Sin embargo, el Señor en muchas ocasiones les recriminó que su vida era muy diferente a lo que ellos practicaban. Por lo cual, este entrenamiento que tuvieron estos hombres de la mano del Señor Jesús era para que su vida no cambiara, fueran los mismos, pero ahora con las metas, ahora con el propósito eterno que el Señor Jesús iba a poner en su corazón. La misión de estos hombres. En primer lugar, Jesús les dijo: haré que seáis pescadores de hombres. Lo que el Señor pretendía era conservar su personalidad y en este caso su oficio, pero ahora santificados, ahora dedicados al servicio de Dios, con metas más altas y obviamente para la gloria de Dios. Pensemos en Pedro, en ese momento cuando Jesús le dice: sígueme, y que dejara la barca. Aún Pedro, cuando se presenta el Pentecostés, en el Pentecostés se presenta el Espíritu Santo y ahí comparte el Evangelio y ahí comparte las buenas nuevas y dice que 3,000 personas creyeron en ese momento.
Claro, vemos cómo en aquel entonces Pedro podía tirar la red y sacar muchos peces, pero ahora, por medio del Espíritu Santo, Pedro estaba siendo utilizado para que todas aquellas personas escucharan el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Se cumplía la promesa que su Señor le había hecho al momento que lo llamó. Jesús es un maestro que no va a mentir a aquel que desea aprender de él. La formación que habían adquirido en su trabajo ahora estaba santificada y dedicada al servicio de Dios. Sería también utilizada por el Señor para esta labor. Hermano, si el Señor te ha bendecido con la oportunidad de tener un trabajo, de saber realizar algún oficio, de tener alguna profesión, y tú quieres ser un discípulo de Él, Él puede usar todas estas cosas, estos conocimientos adquiridos a lo mejor de tu vida, para honra y gloria de Él. No te desanimes y que esto no sea un obstáculo en el que tú pienses que tengas que dejar lo que tú has aprendido. Si es la voluntad de Dios, Él te va a usar con aquellos talentos, Él te va a utilizar con aquella profesión, con aquel oficio. Y si es la voluntad de Dios, te va a hacer a un llamado muy especial, pero te va también a hacer entender que ese llamado proviene de Él. No es algo que tú te inventes, es algo que Él pone en tu corazón. Confía como estos hombres, síguele como estos hombres. No es fácil, claro que no, pero el Señor recompensa. Aunque tengamos que dejar muchas cosas para servir a Dios, Él se encargará de recompensarnos. De todos modos, servir a Dios constituye un enorme privilegio. Sabes, en este evangelio, Marcos da importancia al discipulado a lo largo de el mismo. Y en este relato de cuatro versículos, de 5 versículos, insinúa los rasgos más básicos. La iniciativa de un llamado siempre proviene de Jesús, no es algo que venga de nosotros, por lo que es una gracia de Dios. Jesús llama básicamente a compartir la vida con Él, lo que implica aprender con Él e identificarse con su misión acerca de pescar hombres, acerca de compartir su palabra, acerca de estar a su servicio. Y el Señor proveerá y el Señor va a recompensar esta labor. Y con esto, hermanos, estamos dando continuidad a nuestro crecimiento espiritual. El discipulado ahora debe formar parte de nuestra vida, no para adquirir más conocimientos, sino para que se vuelva un estilo de vida como lo fue en estos hombres. La influencia de Jesús fue suficiente para que ellos llevaran ahora una nueva vida. Es lo mismo que necesitamos el día de hoy. Que Dios te bendiga y que tengas una semana muy bendecida. Hasta luego.